En esta ocasión te voy a hablar de sustancias psicoactivas que se usan mucho con fines recreacionales, ¿no? Te vamos a platicar qué onda con la anfetamina, la metanfetamina y la famosa tacha, el éxtasis, ¿no? Entonces, estas sustancias pues debe, como cualquier persona que las use con fines recreacionales y al menos cualquier médico, pues debe estar familiarizado con algunas generalidades, ¿no?, de su mecanismo de acción y por qué producen los efectos que producen estas sustancias. Fíjate que las anfetaminas, la anfetamina, la metanfetamina y el éxtasis son consideradas por algunos psicólogos como drogas empatógenas o drogas entactógenas, ¿no? Entactógenas y empatógenas. Y esos términos son muy peculiares porque se refieren a sustancias que aumentan la necesidad de estar cerca de otras personas, o sea, de estar en comunión, pero una comunión de tipo emocional, afectivo. Entonces es una característica de estas drogas, ¿no? Por eso son tan usadas en los raves o en los masivos, en este tipo de fiestas donde interacciona mucha gente. Bueno, fíjate que todas estas sustancias que estoy platicando, todas derivan de una sustancia que se produce normalmente en las terminales sinápticas de las neuronas, es decir, en los sitios donde se libera el neurotransmisor para que interaccione con receptores de otras neuronas, ¿ah? Las terminales sinápticas. Entonces, esta sustancia que te estoy platicando se llama feniletanolamina, y esta es la estructura de la feniletanolamina. La anfetamina, la metanfetamina y la tacha tienen como esqueleto esta estructura. Lo que varía es que se le ponen metilos o algún grupo o un anillo a la molécula y ya produces estas sustancias, pero todas tienen esta estructura. Ese es el esqueleto. Y entonces, si asumimos que la estructura de estas sustancias está en relación con su mecanismo de acción porque va a activar determinadas proteínas, lo que tendríamos que preguntarnos primero es, en condiciones normales, ¿qué onda con la feniletanolamina? ¿Qué hace la feniletanolamina? ¿De dónde proviene? ¿Por qué es importante la feniletanolamina? Y entonces, esto viene a colación porque en los cursos de pregrado de medicina, pues jamás se ven este tipo de sustancias, ¿no? Pero son muy importantes en la transmisión sináptica y vamos a platicar. Fíjate bien, la feniletanolamina deriva de un aminoácido como precursor, que es la fenilalanina. Lo que sube es una descarboxilación, y entonces queda esta estructura que es la fenilalanina. Esa fenilalanina se está produciendo en las terminales sinápticas de las neuronas. Todas las neuronas, fíjate bien, todas las neuronas que liberan noradrenalina, es decir, las neuronas noradrenérgicas, todas las neuronas que producen serotonina, y todas las neuronas que producen dopamina, pues estas tres variedades de neuronas, en sus terminales sinápticas producen esta sustancia que se llama feniletanolamina. Y esta sustancia, la feniletanolamina, juega un papel muy importante en la señalización de los neurotransmisores. Vamos a platicarte un detalle. Imagínate que esto es la terminal sináptica de una neurona que libera dopamina. Entonces la dopamina se libera de la terminal sináptica o neurona presináptica y interacciona con receptores para dopamina que se ubican en la neurona postsináptica y tienes dos efectos, ¿no? Pero esto es así como verlo muy ranchero, porque la neta del planeta, esta dopamina que se está quedando y está activando los receptores debe disminuir su concentración en la terminal sináptica. Y entonces esta dopamina, que aparte de que además de activar receptores postsinápticos, va a activar, fíjate bien, receptores presinápticos del tipo D2, dopaminérgicos D2, que están ligados a una GI. Pero estos receptores que están en la terminal, al ser activados, disminuyen los niveles de AMP cíclico, y la disminución de los niveles de AMP cíclico provoca que se active menos la proteinquinasa A y se dejen de fosforilar proteínas. Y eso ocasiona, esa defosforilación de las proteínas, ocasiona que se deje de liberar dopamina. Es decir, un autorreceptor regula o suprime la liberación del neurotransmisor, como en este caso es el receptor D2. Pero ahí no acaba el rollo, ¿no?
Porque una cosa es que estés activando receptores y todavía la dopamina está en la terminal sináptica. Entonces, esta dopamina, fíjate bien, esta dopamina que está en la terminal sináptica es recapturada por un transportador de dopamina que se encuentra también en la terminal sináptica y permite que la dopamina vuelva al citosol y luego sea incorporada a las vesículas sinápticas. Ese es el camino normal que ocurre con la dopamina. Pero si tú analizaras, fíjate bien, las neuronas que liberan serotonina, también ocurre lo mismo, activan receptores postsinápticos para serotonina, pero también la neurona que está liberando serotonina tiene receptores 5-HT1A para serotonina que también están acoplados a una GI, de tal manera que disminuye el MP cíclico y la serotonina que se está liberando se deja de liberar porque se inactivan los canales de calcio, ¿no?, que participan en la exocitosis. Bueno, pero el otro rollo importante es que la serotonina también activa a un transportador específico de la serotonina que se llama el SER. Y este recapturador mete la serotonina al interior de la terminal serotonérgica. Bueno, y lo mismo pasa con la dopamina, tiene su transportador. Ahora, estábamos hablando de la feniletonolamina. Fíjate que la feniletonolamina, que se está produciendo tónicamente, normalmente en la terminal sináptica de las neuronas dopaminérgicas, noradrenérgicas y serotonérgicas, activa a una proteína citosólica que se llama TAR o TAR1. Y TAR1 es la traducción en español y quiere decir proteína receptora de trazas aminérgicas tipo 1. Fíjate bien, la TAR1. Resulta que hay 7 subtipos de TAR detectadas en el sistema nervioso central de los mamíferos, pero la más estudiada es la TAR1. Y esta TAR1 se ubica en las terminales sinápticas de neuronas serotonérgicas, dopaminérgicas y noradrenérgicas. Bueno, entonces, antes de explicarte qué hace la TAR, lo que te vamos a comentar es que esta proteína TAR es activada por trazas aminérgicas. Fíjate qué feo nombre, ¿no? Trazas aminérgicas. Y tú dices, bueno, qué mierda o qué madre es esa de las trazas aminérgicas. Y resulta que en neurociencias, trazas aminérgicas le llaman a derivados de algunos aminoácidos que son descarboxilados. Por ejemplo, si la tirosina se descarboxila, se forma un puesto que se llama tiramina. Pero lo mismo pasa con el triptofano. Si se descarboxila, se forma triptamina. Entonces, fíjate bien, la tiramina, la triptamina y la feniletonolamina son trazas aminérgicas. Y entonces, este tipo de sustancias son las que van a activar a las proteínas TAR. ¿Qué te parece? Bueno, ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando la feniletonolamina activa la TAR? Pues resulta que la TAR, fíjate bien, es muy chistosa porque es una proteína citosólica que está unida a una proteína G, Y entonces lo curioso es que cuando se activa la TAR, cuando es activada por la feniletonolamina, se activa una proteína GS, dando como resultado incrementos importantes de MP cíclico, a través de mecanismos de segundos mensajeros. Este MP cíclico va a activar a otra proteína que se llama proteinquinasa A. Vamos a poner aquí a la proteinquinasa A. Y esa proteinquinasa A, ¿qué crees, compadre? Va a fosforilar a los recapturadores, en este caso de dopamina, y al fosforilarlos, el transportador ¿cómo se llama? Se deja de recapturar la dopamina y los niveles de dopamina se incrementan en el citosol. Es decir, que en condiciones normales lo que está regulando la feniletonolamina es la expresión de los receptores, de los transportadores presinápticos de estas 3 validores de neuronas. ¿Qué te parece? Entonces, ahorita te voy a enseñar cómo es la estructura de la anfetamina, la meta y la tacha, para que te des cuenta su gran relación con la feniletonolamina. Bueno, te vamos a seguir platicando de esto, de la estructura de la anfetamina, la metanfetamina y el éxtasis. Fíjate bien, acuérdate, siempre ten en la cabezota esto,
que todas estas estructuras se relacionan a una sustancia que se produce normalmente en las terminales sinápticas de las neuronas, que se llama la feniletanolamina. Y entonces la feniletanolamina, en condiciones normales, activa a una proteína que también está en la terminal sináptica, que se llama la proteína TAR, que te la acabamos de explicar. Y esa TAR, nada más para recordarte, está ligada a una proteína GS, y por lo tanto se aumentan las concentraciones de AMP cíclico cuando se activa la proteína GS. El AMP cíclico a su vez activa una proteína quinasa, y esa proteína quinasa le pega un fosfato o fosforila a los transportadores, ya sea de dopamina en los terminales dopaminérgicas, a los transportadores de noradrenalina en las terminales noradrenérgicas, y a los transportadores de serotonina en las terminales serotonérgicas. O sea, entonces, ahora observa lo siguiente. Esto es muy interesante. Fíjate la estructura de la anfetamina y la semejanza que tiene con la feniletonolamina. La diferencia es que tiene un grupo metilo en el carbono alfa. Y cuando ves a la metanfetamina, tiene dos metilos, uno en el grupo amino y otro en el carbono alfa, y esto hace a la metanfetamina. En términos de potencia es más potente la anfetamina, aunque el mecanismo de acción sea similar, porque al estar con otro metilo, la anfetamina, convirtiéndose en metanfetamina, cruza más fácil la barrera hematoencefálica y hay más disposición o más concentración dentro del cerebro de estas sustancias. Bueno, el punto importante es que la metanfetamina y la anfetamina, así como también el famoso éxtasis, que también es una sustancia muy parecida a estas que te he comentado. El éxtasis tiene el nombre de 3,4-metil-N-dioxi metanfetamina, o MDMA, como le dicen los chavos, o la famosa tacha o el éxtasis. Yo cuando observo a personas que dicen que la tacha es una cosa y el éxtasis es otra, pues es absolutamente erróneo, ¿no? O sea, aún hasta para fines recreacionales, pues es la misma sustancia, ¿no? O sea, que no te engañen y no te digan. Bueno, lo interesante es que todas estas sustancias, el MDMA, la metanfetamina y la anfetamina, para tener su efecto, tienen que activar a la TAR, es decir, tienen que introducirse adentro de la terminal sináptica. Pero ¿cómo crees que debido a que la estructura de estas es muy parecida a los neurotransmisores noradrenalina, al neurotransmisor a la dopamina y a la serotonina, estas sustancias, la anfetamina y la metanfetamina, se introducen al interior de las células noradrenérgicas porque son recapturadas por los transportadores de dopamina o los transportadores de noradrenalina en las neuronas noradrenérgicas. Y dentro, ¿qué crees? Sobreactivan la TAR, se incrementan brutalmente los niveles de AMP cíclico y disminuye la expresión del recapturador de noradrenalina y dopamina. Y se incrementan brutalmente los niveles de adrenalina y de dopamina dentro del sistema nervioso central. O sea, los efectos psicotrópicos que uno tiene por estas sustancias o que se producen por estas sustancias se debe al incremento del tono al aumento de la concentración de noradrenalina y dopamina dentro del cerebro. Ese es el mecanismo de acción. Estas sustancias no activan receptores. Ahora, algo muy curioso que hace diferente a la tacha de la anfetamina o la metanfetamina es que la tacha también hace exactamente lo mismo en las neuronas que liberan dopamina y las neuronas que liberan noradrenalina. ¿Qué te parece? Pero hay un detalle muy importante. La tacha, a diferencia de la anfetamina y la metanfetamina, puede ingresar adentro de las neuronas serotonérgicas porque el transportador de serotonina, el SER, le da chance de ingresar y activa la TAR directamente una de las terminales serotonérgicas, algo que no tienen la anfetamina y la metanfetamina. Es decir, las tachas te incrementan no nada más la liberación, las concentraciones en el cerebro de noradrenalina y dopamina, sino también te incrementan de manera muy significativa las concentraciones de serotonina. Esa es la diferencia que hay entre las tachas, y los efectos son diferentes.
¿no? Con la tacha hay como más necesidad de una interacción social. Eso es muy llamativo, ¿no? O sea, de tener mucho acercamiento con la gente. Bueno, fíjate que para seguirte platicando de esto, hay detalles muy chistosos o muy interesantes. Y entonces, yo no lo sabía, pero aunque tú no lo creas, antes de que existieran el Comité Olímpico Internacional como existía ahora, resulta que en los 30s y 20s, los atletas que iban a una olimpiada se podían meter la sustancia psicoactiva que quisieran. Y entonces Hitler organizó en 1936 unas olimpiadas en Berlín. Fíjate qué gran paradoja, ¿no? 3 años antes de empezar la Segunda Guerra Mundial. Y en esas olimpiadas, los equipos de atletismo gringos, los estadounidenses, fueron muy sobresalientes, pero era un secreto a voces que consumían alta cantidad de benzedrina, los atletas. La benzedrina era el nombre antiguo que se le daba a la anfetamina. Cuando te digan benzedrina y anfetamina es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que estás hablando diferentes tiempos, pero es la misma sustancia, ¿no? La benzedrina. Y entonces los gringos le metieron bien duro a la benzedrina. Esto fue observado por muchos farmacólogos en Alemania que estuvieron en esa época en los Juegos Olímpicos, y unos laboratorios muy importantes en Alemania modificaron la estructura de la anfetamina y sacaron la famosa metanfetamina. La famosa metanfetamina, que consistía en agregarle un grupo metilo a la anfetamina, y ahí tenemos la metanfetamina. Estos laboratorios se llamaban los laboratorios Tamer, y fueron muy importantes en los 30 en Alemania. Entonces estos laboratorios, como no estaba nada legislado, sacaron a la venta pública la famosa metanfetamina. Ellos le pusieron el nombre comercial de Pervitin, y eran tabletas de 3 miligramos. Entonces fue muy curioso porque de repente la sociedad alemana, antes de la Segunda Guerra Mundial, consumía cantidades brutales de metanfetamina. Era normal que una señora o que un niño, para aumentar su rendimiento escolar en la Alemania nazi, tomar este tipo de sustancias. Sustituyó al café, fíjate, para darle energía a la gente. Entonces fue muy consumida. Bueno, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, o antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, el alto mando alemán había descubierto que los soldados, si dormían, no peleaban. Y entonces lo que ellos necesitaban era tener un ejército que combatiera las 24 horas del día, durante los 365 días al año. Entonces le hizo un pedido de 40 millones de tabletas de 3 miligramos a los laboratorios Tamer. Y aunque tú no lo creas, los soldados alemanes, cuando hicieron la Blitzkrieg, o cuando invadieron la Unión Soviética, estaban tapizados de metanfetaminas. Era normal que consumieran 3-4 metanfetaminas diarias, ¿no? Y hay mucho testimonio de esto. Lo interesante es que dicen, no, pues los alemanes en la Segunda Guerra Mundial consumían muchas metanfetaminas, pero eso es una verdad a medias, porque está demostrado que el ejército inglés y el ejército estadounidense consumieron tremendas cantidades de metanfetamina. Si los soldados alemanes consumieron 40 millones de metanfetaminas, de tabletas de metanfetamina en la Segunda Guerra Mundial, en toda la Segunda Guerra Mundial se consumieron 500 millones de tabletas de metanfetamina, de uno y otro bando, ¿no? ¿Cómo la ves? Bueno, espero que estos videos te sirvan un poquito de algo y aprendas el mecanismo de acción de estas sustancias, como te estoy platicando, y te acuerdes que existe esta proteína que es la famosa TAR, ¿no? Que no viene en los libros de texto, ni en el Goodman y Gilman lo he visto. Bueno, que tengas una bonita tarde, o tengan una bonita tarde, y nos vemos para el próximo video.